Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este webinar de julio, Vanguardia en Negociación y Cobranza Panafinancieras, que auspiciamos la Universidad Mondragón México y Red Catálisis. Agradecemos mucho su puntualidad. Y para continuar con el protocolo de este evento, voy a cederle el uso de la voz a don Raúl Sánchez, director general de la Red Catálisis. Adelante, por favor, don Raúl. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por esta participación en nuestras actividades de capacitación que desarrollamos en alianza con la Universidad de Mondragón. Ya llevamos 5 años en esta bonita alianza. Y el tema que hoy vamos a tratar es de suma importancia para nuestras organizaciones. Manejar el activo productivo que genera mayor ingresos a las entidades requiere de toda nuestra dedicación, requiere de toda nuestra supervisión y buen manejo. Y qué bueno esta conferencia de hoy, este webinar de hoy, que nos permita recibir ideas, sugerencias, recomendaciones que nos permita administrar muy bien los portafolios de crédito de nuestras entidades. Les deseo muchos éxitos y los invitamos a que nos sigan acompañando en este segundo semestre en los nuevos eventos que vamos a realizar con la Universidad de Mondragón. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, don Raúl. Vaya que se vienen cosas nuevas y buenas para este segundo semestre. Desde luego que sí me uno a la sugerencia de don Raúl. Voy a presentar a nuestro conferencista el día de hoy, que casualmente también es tocayo, don Raúl Vargas. Raúl Vargas es graduado con mención de honor o mención honorífica como ingeniero en sistemas computacionales en programación por el Instituto Tecnológico de Querétaro, el ITQ. Realizó su maestría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, becado por el Banco Nacional de México, hoy Citibanamex. Ingresó a Banamex en 1987 y en el 2006 a Banco Santander México. En el 2018 a Banco B por Más y finalmente en 2022 a Banregio. Se retiró de la banca después de, se dice fácil, pero 35 años de actividad en el 2023 para dedicarse a dar consultorías a empresas en materia de financiamiento bancario, análisis financiero, evaluación de proyectos de inversión. Actualmente es catedrático de la Universidad Mondragón México en la asignatura de evaluación de proyectos de inversión y financiamiento para la Facultad de Finanzas de la universidad y dentro de la Dirección de Vinculación Empresarial. Dentro de su desarrollo en la banca, disculpen, dentro de su desarrollo en la banca ha tenido la responsabilidad de atender en 6 estados diferentes, mercados de personas físicas, pymes, empresa mediana, grande y corporativos en los sectores de comercio, servicios, agrícolas, gobierno, por supuesto, servicios financieros, por mencionar los más importantes. Ha participado en la colocación de crédito por más de 2.000 millones de dólares y ha tenido la responsabilidad de llevar a cabo una cartera vencida en recuperación por más de 100 millones de dólares. Entonces, no tenemos, no se me ocurre nadie más capacitado para esta charla que el maestro Raúl Vargas. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo. Dejaré de compartir la pantalla para que tú puedas hacer lo propio. Y en lo que tú compartes tu pantalla y activas tu micrófono, me permitiré decirles a todos y todas que esta sesión se encuentra grabándose, que será enviada para todos ustedes y que el chat de esta plataforma se encuentra abierto y disponible para que ustedes formulen preguntas, pues al final tendremos una franja para responderlas. Muchísimas gracias, Raúl, todos tuyos. Muchas gracias. Vemos perfecto tu pantalla ahora. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a todos. Es un gusto volver a saludarlos. Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Rafa, por la oportunidad. El día de hoy vamos a tocar un tema que la verdad es que es muy interesante. En 2 estadías que tuve en mi carrera bancaria, tuve la oportunidad de llevar el negocio de recuperación, que al final de cuentas, ya digamos, en el argot moderno,
ya no se le debe de llamar simplemente recuperación o cartera vencida, porque al final de cuentas el negocio de recuperación tiene que ver, como bien lo decía mi tocayo, con una actividad importante, preponderante, que tenemos que llevar a cabo todos en función de cuidar una cartera. Me tocó la primera vez llevar cartera vencida yo creo que la crisis más fuerte que ha tenido este país, que fue en 1994. Eh, la verdad es que prácticamente el mercado quebró. Este, Les voy a dar un dato que es contundente, ¿no? En octubre del 93, la tasa de referencia de interés estaba en el 8.5% anual. Y ahí ya creíamos que estábamos en el primer mundo. Y después de lo que el mismo gobierno llamó el error de diciembre, que fue en el 93, para abril del 94, es decir, 6 meses después, la tasa de interés estaba en 144%. Es decir, si alguien debía 100 pesos, en octubre pagaba intereses 71 centavos. Para abril pagaba 12 pesos de intereses mensual. Entonces, pues esto hizo totalmente inviable la mayoría de los negocios, el mercado. Y al final de cuentas, después de que terminó la crisis, hice una reflexión profunda de qué habíamos hecho bien, qué no habíamos hecho bien y qué podíamos hacer eh, eh, en cosas diferentes, ¿no? La segunda oportunidad que tuve fue ya más reciente, en el 2016. eh, Tuve en mi administración la cartera de los 100 millones de dólares que menciona Rafa para créditos hipotecarios, pymes. Y entonces ahí hice una recapitulación de lo que en su momento me había tocado y de ahí se genera toda esta filosofía, porque ya no es solamente una forma de trabajo, es una filosofía que quiero compartir con ustedes, que quiero ponerla en la mesa para que ustedes la evalúen, la vean. Seguramente muchas de las cosas que aquí vienen están utilizando. Espero que les sea de su interés. Eh, digamos que en función de lo que nos pidieron que tocáramos, que es la negociación y cobranza de la A a la Z, la visión actual de la parte de recuperación ya, para empezar, ya no le llamamos cobranza, es recuperación. Y poco a poco vamos a ir desmenuzando este concepto para llegar a la integración de por qué ahora es recuperación y no solo es la parte de cobranza, ¿no? Entonces, digamos que hay tres principios fundamentales en esta nueva visión. Uno es la recuperación. No inicia cuando un crédito empieza a presentar retrasos o a cartera vencida. Es decir, nosotros tenemos que tener como instituciones ya un mecanismo para tener alertas tempranas. O sea, si yo empiezo a ver un crédito cuando ya empieza a presentar retrasos o está en cartera vencida, bueno, pues yo ya perdí un tiempo valioso. No quiere decir que no lo recuperemos o que no se pueda, simplemente que perdí un tiempo que es valioso, ¿no? Otro principio fundamental es que es importante recuperar nuestro crédito, pero no solo eso es lo más importante. Ahí hay una reflexión interesante que vamos a hacer. Y el tercer punto es la recuperación no es un acto de cobranza. O sea, pudiera parecer contradictorio, pero no lo es y ahorita lo vamos a explicar de una manera más detallada. Entonces, lo primero en lo que nos vamos a centrar dice, la recuperación no inicia cuando un crédito empieza a presentar retrasos o cartera vencida. Es decir, la recuperación, por eso empezamos a denominarla como recuperación y no como cobranza, porque cobranza es la última parte que se hace.
Aunque también, evidentemente, cada mes hay que hacer cobranza de los créditos e intereses dependiendo sus esquemas, ¿no? Pero lo que decimos es que las actividades de recuperación, decíamos, perdón, la recuperación es un proceso continuo. ¿Eso qué quiere decir? Que las actividades de recuperación son todas aquellas actividades que llevamos a cabo en forma planeada, es decir, desde la parte de la dirección, desde la parte de una política de crédito, en forma espontánea, pues porque, o sea, ¿cuántos no nos ha pasado en la oficina? De repente nos acordamos de un crédito y decimos, oye, pues lánzate ahorita, ¿no? Y se lanza el ejecutivo así sin estar planeado y regresa y dice, sí, sí me pagaron, ¿no? Bueno, pues fue espontáneo, también cabe en esa situación, ¿no? O inclusive tácita, antes de que el crédito se autorice. ¿Por qué tácita? Porque, por ejemplo, si hay un crédito que está en cartera vencida y no le hablo, no le cobro, bueno, pues el cliente puede entender dos cosas. Cuando es responsable, pues dirá, oye, ya está vencido y lo tengo que pagar. Y cuando no lo es, dice, bueno, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Ya está vencido, nadie me habla. Pues cuántas veces también nos ha tocado que vamos a ver un cliente y nos dice, pues es que nadie me había hablado, ¿no? Este, entonces, de manera tácita, pues, estamos haciendo acciones, ¿no? Entonces, antes de que el crédito se autorice, por eso hablamos de que es un proceso, se instrumente, presente retrasos o esté ya en cartera vencida para poder recuperar lo correspondiente al capital, intereses moratorios, comisiones, gastos y, en su caso, costas legales. Es decir, la recuperación es un proceso continuo en forma paralela al proceso de promoción, de análisis, de autorización, de instrumentación y de seguimiento del crédito. Inclusive, en algunos comités de crédito de algunas instituciones, participa el área de recuperación de jurídico desde la propia autorización del crédito, desde que se está viendo en el comité. Entonces, mientras algunos miembros del comité ven la parte de promoción, otros la parte del riesgo de crédito per se en el análisis, otros ven el pricing. En el mismo comité está gente de recuperación y jurídico donde dicen, oye, es que si lo autorizamos de esta manera, si el día de mañana pudiéramos tener un problema, no vamos a tener forma de recuperar o la parte jurídica se nos puede complicar. Esto es, ahora que estamos invadidos de tantos buenos torneos de fútbol, esto es como el fútbol moderno. O sea, ¿en dónde piensa la defensa? Pues desde el delantero, ¿no? O sea, desde los delanteros son los primeros defensas en el fútbol moderno. Bueno, en ese sentido la recuperación es igual. O sea, ¿dónde empieza nuestra recuperación? Desde nuestra propia fuerza de ventas. ¿Cómo empieza la parte de la recuperación? Pues primero tienen que tener claro qué tipo de clientes queremos que traigan, cuál es nuestro mercado objetivo. Muy claro en función de las características, los segmentos, los productos, las actividades, ¿no? Se tiene la idea en algunas áreas de crédito de decir, mira, yo junto al expediente le doy la bendición, lo mando y si lo autorizan, pues yo ya hice mi parte y si no se recupera, bueno, pues ese es problema de quien lo analizó y lo autorizó. Y realmente ese pensamiento en esta nueva filosofía pues ya no cabe, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque hay que hacerlos conscientes de que si a nuestras instituciones le va bien, pues a los empleados les va bien. Les va bien no solo en el presente con los sueldos que pueden tener, sino con el crecimiento que pueden tener. Es decir, si la institución tiene una cartera sana, la recupera y crece, bueno, pues se abren oportunidades de crecimiento para todos y para ellos también. Entonces, lo primero que decimos es un proceso continuo. Todos en la institución tienen que tener una conciencia de que la recuperación no es hasta el final, no es cobranza, es desde que estamos en la promoción, viendo qué tipo de clientes traemos, qué comportamiento tienen, desde quien autoriza en los comités de crédito, desde quien instrumenta el crédito, ¿no? De decir, oye, eh, qué poderes van a utilizar de representación de personas o de empresas, si esos poderes están vigentes, si tienen capacidad legal,
Es decir, es el concepto de la calidad total. No hay que esperar a que salga el producto al final para hacerle una evaluación a ver si cumple, sino más bien en cada una de las etapas hay que estar haciendo checklist, haciendo verificaciones para que en el momento en que veamos que ahí no cumple, no esperar a que el producto se termine, invertimos tiempo, dinero y no lo podamos recuperar. Y entonces, pues, cuando lo veamos, digamos, pero pues, entonces, ¿quién autorizó esto, no? ¿Quién lo instrumentó de esta manera? ¿Que a poco no vieron esto? Bueno, pues es que al final de cuentas tenemos que tener una cultura, como hoy en día, y es un buen ejemplo lo de la parte del fútbol, todo mundo recupera. En cuanto se pierde el balón, nadie dice, oye, yo soy el delantero, soy el goleador, pues ¿cómo voy a andar ahí persiguiendo la pelota? No. Hoy en día, el delantero que no persigue la pelota, pues no juega, ¿no? Y tenemos muchos casos de gente que es buenísima para meter goles, sí, pero si no corre y recupera, pues está en la banca y lo metemos los últimos 10 minutos para ver si puede meter un gol, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Es decir, la recuperación, decíamos que es un proceso continuo en forma paralela, ¿no? Ahora, no hay que llegar a caer en el error de parálisis por análisis. Es decir, tampoco, y siguiendo el ejemplo del fútbol, tampoco somos italianos, ¿no? Todo mundo defiende y nadie ataca, ¿no? O sea, no nos hacen gol, pero pues tampoco metemos, no, es un equilibrio, es decir, tampoco hay que asustar a la fuerza de ventas, porque pues, la fuerza de ventas, la promoción, tiene la obligación de traer clientes, ¿no? Tiene que hacer un preanálisis, está bien, pero tampoco vamos a aspirar a que nuestro centro delantero esté en el área todo el tiempo, defendiendo, no. Tiene que tener un equilibrio, tiene que tener una conciencia, pero también tenemos que arroparlo con políticas que permitan que nosotros pasemos por una criba los créditos que son buenos y los que no lo son. El siguiente punto, que esta parte constituye un punto medular en esta filosofía, es importante recuperar nuestro crédito, pero no solo eso es lo más importante. Es decir, en el proceso de otorgamiento de crédito evaluamos a nuestro cliente, porque lo consideramos un buen cliente. Analizamos que su actividad, sus antecedentes financieros y morales sean buenos. Si el resultado es positivo, le otorgamos el crédito. O sea, yo no conozco a alguien que le dé créditos a sus malos clientes. O sea, le damos un crédito a un buen cliente, ¿no? Por supuesto. Y entonces, ¿por qué deberíamos tratarlo mal cuando cae en cartera vencida? ¿Por qué le aventamos a la caballería, como se decía en antaño, ¿no? Juego con el cliente. O sea, todo lo anterior cambia de un momento a otro. O sea, un cliente, después de que estuvo varios años con nosotros, que fue cumplido, de repente cae en cartera vencida y entonces ahora ya el trato es diferente, lo mandamos a otra área, la otra área empieza con actitudes agresivas y en algunos casos con cerrazón. No, lo más importante que tiene esta nueva metodología o esta filosofía, no solo hay que recuperar a nuestro crédito, también hay que tratar de recuperar a nuestro cliente. Digo, hay clientes que no vamos a poder recuperar, pero siempre tenemos que tener en la mente que hay que recuperar a nuestro cliente. ¿Por qué es importante? Pues porque un cliente que ha pasado por una situación complicada, si lo ayudamos a sobrepasarla, será un cliente fidelizado. O sea, en algún momento les decía yo a los ejecutivos, es que cuando empezamos a cambiar esta filosofía, decían, es que van y cobran con una agresividad, se podría decir, con un tesón, pues como si el mercado fuera infinito, como si nunca a este cliente después de haber leído mal se levantara y después, oye, pues ahora venimos a que abras una cuenta, ¿no? Pues oye, si me trataste muy mal, ¿no? Entonces, siempre es importante que nosotros tengamos claro que la parte de la recuperación o la buena recuperación no tiene que ver solamente con la agresividad que hagamos un acto de recuperación o un acto de cobranza. O sea, tiene que ver más con algunas técnicas y puntos finos que
que los vamos a platicar de una manera genérica, conceptual, porque siempre es importante que se entienda la parte del fondo, ¿no? La tercera reflexión que decíamos era: la recuperación no es un acto de cobranza. O sea, ¿cuál es la diferencia entre analizar un nuevo crédito y uno en cartera vencida potencial o declarado? La realidad es que no hay diferencia, no la hay. O sea, la recuperación no es un acto de cobranza, es un acto de análisis de lo que pasó y de lo que puede suceder. Es decir, yo, o no yo, sino más bien, la institución tiene una metodología y un proceso de crédito, donde se tiene un checklist de documentos, se hace un análisis, se ven capacidades de endeudamiento y de pago, ¿no? Y entonces, cuando el expediente se va al área de recuperación o de cobranza, yo lo medí cuando en mi nueva época que estuve, y el 90% de los casos, los ejecutivos no abrían el expediente, iban a cobrar. Llegaban y debes, y se les aparecía en la mañana, en la tarde, en la noche, el teléfono. Fue tan duro esto que el gobierno tuvo que documentar a través de la ley. O sea, no le puedes hablar a las 2 de la mañana a un cliente porque debe de manera de presión. O sea, no puedes hablarle a las 5 de la mañana, ¿no? Es decir, sí tenemos que tener un esquema de llamar, de cobrar, de regresar, una y otra vez, pero tiene que ver más con un análisis, de, de lo que pasó. Entonces, a raíz de que me di cuenta de eso, entonces le decía yo al ejecutivo: oye, lo primero que tienes que hacer es leer el expediente. Leer el expediente para ver pues, a qué se dedica, quién es, cuántos años lleva de cliente con nosotros, si ha tenido antecedentes de impago o de retrasos, quien hizo el estudio lo vio bien, qué fue lo bueno que vio, qué capacidad de pago tenía, si era suficiente, porque una vez que tú ves el expediente, pues tú sabes ya a quién vas a ir a ver. Y por supuesto que hay que ir a ver al cliente, ¿no? Entonces, tenemos que ver, dentro de las cosas más importantes, es para qué fue el crédito, cuál fue el destino del crédito y cuál fue su utilización. Yo, cuando me sentaba con un cliente de cartera vencida, lo primero que le decía: tienes una amnistía de 10 minutos. O sea, me puedes decir lo que quieras y no va a ser usado en tu contra. O sea, me puedes decir que agarraste el dinero, te fuiste a Las Vegas, te compraste un carro, se lo prestaste a tu compadre. O sea, tienes 10 minutos para decirme exactamente qué fue lo que pasó. ¿Por qué es importante saber si el destino del crédito fue utilizado correctamente o no? Pues porque a lo mejor no lo utilizó correctamente y el negocio sí da, pero sí da si ese crédito se hubiera metido al negocio, ¿no? Entonces, eso ya nos empieza a dar señas de la solución. Dice un principio de ingeniería que cuando tú entiendes el problema, ya tienes la mitad del problema resuelto, ¿no? Entonces, si yo voy a cobrar y realmente no sé ni cuál es el problema, entonces podemos caer ahí en una situación de que el cliente, pues no sea un mal cliente, simplemente tuvo un bache. Pues a lo mejor cometió un error, como yo les decía. Todos cometemos errores en la vida, ¿no? Y siempre también les decía que el cometer un error no te define como persona, ¿no? Te define como persona lo que haces después de haber cometido el error, es decir, lo que yo hago para enmendarlo o lo que hago yo para tener una reflexión y aprender. Tenemos que ver las premisas con las que se dio el crédito y cuál es la situación actual. ¿Por qué? Pues porque yo ya vi el expediente, me siento con el cliente y le digo: oye, pues si tú vendías tanto anual, ¿ahora cuánto vendes? Oye, si tú tenías esto, tenías 3 sucursales, ¿ahora cuántas tienes? Entonces,
Es un poco más bien tratarlo, decía yo, como un buen cliente que fue, o que sigue siendo, dependiendo de las circunstancias, y sentarme primero a entender qué fue lo que pasó. Si fue que el crédito no lo utilizó bien, si fue que le cambió una situación de mercado, si fue que su producto ya no tiene la misma respuesta que antes, si cambió su modelo de negocio. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto de que llega una empresa a la localidad que cambia las circunstancias del negocio? Y muchos clientes tienen la capacidad para adaptarse y otros no. Entonces, hay que entender esa parte, ¿no? Y la parte, digamos, técnica importante es que tenemos que ver su capacidad para generar y su capacidad de pago para hacer frente a sus compromisos actuales. O sea, ¿de qué sirve que yo vaya y lo visite 3 veces al día si realmente no sé si puede pagar o no? O sea, lo primero que tengo que hacer es ver si puede pagar y cuánto puede pagar, y ahorita vamos a ver una clasificación ahí de la cartera que es interesante, ¿no? Y la otra que tengo que ver es, bueno, en el expediente que el ejecutivo tiene que analizar y la gente de seguimiento, decir, bueno, ¿qué garantías hay? Si hay o no hay, quiénes son los obligados solidarios, avales, etcétera. Es decir, antes de ir a cobrarle al cliente, yo como un ejecutivo de cobranza o recuperación, tengo que leer el expediente para saber a quién voy a ir a ver, para saber qué negocio tiene o tenía, cómo era el negocio, cómo funcionaba, porque eso me va a permitir hacer preguntas relacionadas con entender qué fue lo que pasó. Y siempre teniendo la conciencia de que las cosas estaban bien. ¿Por qué? Porque si no, no le hubiéramos autorizado el crédito, ¿no? Entonces, digamos que una enseñanza importante que tuve es que el proceso de cobranza no nace con ir a ver al cliente. El proceso de cobranza y de recuperación nace con el estudio del cliente, con el estudio del caso y con el estudio del crédito. Después, cuando nosotros platicamos de técnicas de negociación, digamos que muchas veces, y así lo hacían cuando llegué a la parte de la dirección de recuperación, eh, todas las capacitaciones las orientaban a ir a ver al cliente, a, a coercionarlo, a amenazarlo, a decir todo lo mal que iba a pasar si no pagaba. Y cuando al final de cuentas, la parte de las técnicas de negociación, les decía, es como cuando estamos en la parte comercial, ¿no? Hay que entender al cliente. Entonces, yo lo que les sugiero es que se haga un análisis del cliente en función de lo que decíamos de revisar los expedientes, de platicar con el propio cliente. Y entonces lo primero que hay que ver y que hay que clasificar es si el cliente tiene voluntad de pagar. Eso es lo primero, ¿no? ¿Cómo se ve si el cliente tiene la voluntad de pagar? Pues si voy, si le hablo, me contesta, si hago una cita, me da la cita. Es decir, si tengo un contacto adecuado con la parte del cliente, preguntándole directamente, yo les preguntaba a mis clientes, oye, ¿realmente tienes voluntad de pagar? Y, y algunos me decían que sí, y algunos se reían, ¿no? Entonces también ahí ya había cierta información que nos daban, ¿no? Después la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer y contestar con nosotros, lo que tenemos de antecedentes y con el cliente, es si su negocio genera y requiere una estructura con condiciones especiales. Es decir, aquí yo tengo un caso muy interesante. Hay un negocio que hay en la carretera que es de comida mexicana que siempre está lleno. Yo acudo a ese negocio de hace 30 años, ¿no? Y cuando voy, que he ido muchas veces, nunca ha estado a menos del 80%. O sea, es un negociazo. Y entonces llego ahí a mi departamento de recuperación, a mi dirección,
pido la lista de los clientes para empezar a ver la cartera y veo que está ese negocio. Entonces digo, no, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser? A ver, tráiganmelo, ¿no? Llega el cliente con su abogado, porque ya estaba inclusive hasta demandado. Y le digo, lo primero que le quiero decir es que yo he sido su cliente desde hace 30 años. O sea, creo que conozco algo su negocio desde el lado del cliente, ¿no? Y entonces le dije, oiga, ¿usted tiene voluntad de pagar? Y me dijo, claro. Le dije, bueno, abogado, qué bueno que vino, pero se me hace que vino a pasear. Porque si él tiene la voluntad de pagar, nos vamos a arreglar en 10 minutos. Y entonces fue lo que le dije, a ver, ¿qué pasó? ¿El crédito para qué se lo dieron? No, me lo dieron para hacer una ampliación. Ah, sí, sí, me acuerdo la ampliación que hizo, sí. Pero yo veo que su negocio funciona bien. ¿Qué fue lo que pasó? Dijo, bueno, lo que pasó es que me enfermé. Me enfermé grave, me tuvieron que operar. No pude estar al frente del negocio durante 3 semanas. Y pues ahí hubo gente que se aprovechó. Y entonces no pude cumplir con mis obligaciones y después se me vino una bola de nieve. Me dije, ah, ok, ya entendí qué fue lo que pasó. Es un cliente que quiere pagar y su negocio genera. Le dije, trajo los estados financieros, sí, me entrega los estados financieros, hago una evaluación financiera rápida y le digo, oiga, usted en 2 años puede pagar su crédito. Sí, 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 lo puedo pagar, está bien, le voy a dar 3, pero con la promesa de que no va a fallar. No, pues en 3 se lo pago sin problema. Bueno, nada más que va a tener que ser en un convenio judicial. Y ahí el abogado dijo, no, 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 ¿cómo convenio judicial? Sí, claro, pues estás demandado. Y dijo él, si me das 3 años, lo firmamos mañana. Y pues no lo firmamos mañana, lo firmamos en 3 días. Y entonces le dije, han pasado 7 minutos, y los otros 3 minutos, ¿en qué los vamos a ocupar? Es decir, la parte de la enseñanza de esto es, yo no llegué a cobrarle. Yo lo que llegué es a entender, primero, qué había pasado. Yo tenía la fortuna de conocer el negocio, ¿no? De entender qué fue lo que pasó y de entender qué era lo que requería. O sea, nunca nadie se sentó, porque él mismo me lo dijo, cuando salimos me dio la mano y dijo, oiga, nunca nadie se sentó a esto y yo quería explicárselos. O sea, ¿cuántos clientes no tenemos que están en una circunstancia y nunca nos hemos sentado a entender qué fue lo que pasó y qué es lo que necesita para salir adelante, ¿no? Entonces, ese es lo primero que tengo que ver. Lo segundo es, primero, si el cliente tiene la voluntad de pagar y lo segundo, si su negocio no genera para pagar. O sea, si no genera para pagar, generalmente si el negocio está funcionando, pues tiene una capacidad de pagar algo. Entonces, esto fue parte de la enseñanza que me dejó lo de la parte del 94, de que nosotros llegaban clientes a darnos daciones en pago, parciales o totales, y decíamos, no, no, el banco lo que quiere es dinero, las financieras lo que quiere es dinero. Y después, pues terminamos perdiendo todo, porque embargamos casas, autos, muebles, tuvimos que rentar bodegas, pagar renta, y ahí se echaron a perder. Y ahora sí que, como dice el refrán, ni para Dios ni para el diablo. Es decir, le quitamos sus cosas a la gente, ni pagaron, y nosotros ni siquiera los pudimos realizar porque los autos pues, se descompusieron, fueron vandalizados, los muebles se echaron a perder, las casas fueron también vandalizadas. Es decir, cuando no vemos una salida rápida, hay que tomar decisiones rápidas. Hay que negociar una dación en pago parcial. Está bien, oye, ¿cuánto puedes pagar? De los 100 que debo, puedo pagar 50. Bueno, ¿y los otros 50 cómo le hacemos? Está bien, te doy un plazo para que me pagues esos 50 y lo demás, ¿qué le hacemos, no? Si tiene voluntad de pago, podemos llegar a muchas cosas. Y lo siguiente, pues es, si el cliente no tiene voluntad de pagar y su negocio genera, hay garantías o colaterales, pues entonces ahí sí, al abogado, ¿no? Pues es un proceso legal porque ya es una persona que no es que no tenga para pagar, es que no quiere pagar. Entonces, ahí hay que mandarlo a la parte del proceso legal, ¿no? Y luego, cuando el cliente no tiene voluntad de pagar y su negocio no tiene capacidad de pago, porque ya cerró, porque no estaba, porque le fue mal o lo que sea, pues ya hay que analizar su quebranto o la venta de su cartera a otro tipo de instituciones que tienen otras formas
de cobranza, ¿no? Pero al final de cuentas, las técnicas de negociación, si lo captan en esta idea, es que es más estratégica, es más de saber, de clasificación, de entender al cliente, de ir a indagar si realmente el cliente está funcionando o no está funcionando, si tiene la voluntad de pagar. Yo tengo mi cartera, la clasifico y entonces yo sé en dónde tengo que orientar mis fuerzas, ¿no? Es decir, si el cliente tiene la voluntad de pagar y su negocio genera, pues es al que más le voy a dedicar el tiempo a decir, a ver, vamos a ver cómo le hacemos. Si tiene la voluntad y su negocio medio genera, pues también lo mismo, a ver de qué manera podemos resolverlo. Y con los clientes, pues que no tienen la voluntad de pago y que tienen la forma, pues de una vez al abogado, pues ya para qué le damos tanta vuelta, ¿no? A veces tenemos la idea con este tipo de clientes que si lo presionamos, pueden pagar y seguramente algunos habrá, pero el porcentaje de efectividad, pues realmente no es muy alto, ¿no? Y también, pues, cuando no tiene voluntad y no hay nada contra qué irnos, pues también para qué perder el tiempo en darle vueltas. Dicen que nadie puede sacar agua de las piedras, ¿no? Entonces, también ya pues, quitarlo de nuestra cartera. Obviamente esto hay que administrarlo, no lo podemos mandar todos de un día para otro porque afectamos los resultados. Hay que irlos administrando de manera mensual, dictaminándolos de acuerdo a lo que la ley y la regulación nos permite, pero pues hay que irle dando salida, ¿no? Y luego cuando hablamos de productos de recuperación, pues digamos que cuando sucede un evento económico o contingencia que produzca una cartera vencida generalizada, hay que actuar rápido. ¿Qué es importante identificar? Pues lo que ya habíamos dicho, es decir, si el negocio genera bajo las nuevas circunstancias y requiere una reestructura en condiciones especiales, ya ni hay que pensarlo. Obviamente yo sé que a veces hay condiciones normativas que hacen que tengamos más reserva, etcétera. Créanme, siempre será mejor tomar ese tipo de circunstancias, pero ya de un cliente para que nos pague, siempre a la larga será más rentable. Que por decir, no, ahorita no, porque las reservas, vamos a patearlo, a ver, porque pues, podemos generar una bola de nieve que después ya el cliente ya no nos pueda pagar. Si el negocio fue afectado y no tiene capacidad de pago, también hay que actuar rápido, ¿no? También hay que ver, oye, ¿cómo me vas a pagar? Daciones, una parte en efectivo, etcétera, ¿no? Y clasificar rápido a los clientes que no tienen capacidad de pago ni garantías obligados, y también a los que tienen para preparar expedientes, porque en circunstancias de este tipo, hay gobiernos que sacan programas para ayudar, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que cuando sacan los programas apenas empezamos a armar los expedientes y en algunas ocasiones me ha tocado que cuando llegamos tarde, pues ya no nos toca de la bolsa que el gobierno ha asignado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, siempre es muy estratégico, siempre es mucho de planeación, siempre es mucho de estar preparándonos, ¿no? Y aquí en estos momentos la palabra clave es flexibilidad. O sea, es que a mí me gustaría que me pagara esto cada mes. Bueno, si te puede pagar cada 3 meses, bueno, pues hay que ponerlo cada 3 meses. Oye, es que me debe 100 y viene el cliente con 3 pesos para ver si podemos hacer algo. No, ¿y qué hiciste? No, no se los acepté. No, pues ¿cómo que no? Hay un principio en la recuperación coloquial que dice la ley de lo caído es caído. Es decir, si llega con 3 pesos, yo se los acepto. ¿Por qué? Pues porque son 3 pesos menos del crédito. Oye, es que con eso no arregla nada. ¿Cómo no? Ya pagó 3 pesos. Ya tenemos 3 pesos para prestarlo y darle la vuelta y cada año ganar sobre esos 3 pesos. Entonces, la palabra clave es flexibilidad y también podría agregar empatía, ¿no? Empatía de decir, hay que ayudar al cliente, hay que entenderlo. Si tiene la voluntad y su negocio genera, hay que ayudarlo. Si su capacidad de pago es parcial, pues que nos empiece a pagar lo que pueda pagar, ¿no? Siempre será mejor, al final, ir a un proceso jurídico por la mitad o un quebranto por la mitad que por el 100%.
Y finalmente, bueno, pues llegamos a la parte del proceso jurídico. O sea, el primer principio en el proceso jurídico es, debe de ser un proceso determinado por los tiempos, no por las promesas o las expectativas. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, digamos que mi clasificación se ve muy bien a todo dar. Como decimos, el PowerPoint aguanta todo, ¿no? Pero sí tiene que haber en la parte estratégica, oye, es que ya fui a ver al cliente y dice que sí nos va a pagar y su negocio está funcionando, sí. Oye, pues es la quinta vez que me dice eso y no pasa nada. O sea, si a los 3 meses, dependiendo de las reglas legales o la política de crédito, no resuelves algo con el cliente, lo tenemos que demandar. ¿Por qué? Pues porque nos puede traer un año en promesa y a lo mejor no nos paga, a lo mejor es de la clasificación 3, donde no quiere pagar, nunca te va a decir que no te quiere pagar, pero pues su negocio genera, pero realmente no vemos una voluntad. Entonces, yo sé que al final de cuentas, de repente, los ejecutivos de recuperación pueden decir, no, aguántame, vas a ver que me va a pagar. Pues no, el proceso jurídico no debe estar sujeto a esa parte. ¿A qué debe estar sujeto? A tiempos. O sea, está bien, tu cliente tienes voluntad de pagar, puedes pagar, está bien, pero si en 3 meses no llegamos a un arreglo o empiezas a pagar, pues entonces mi proceso, mi política, pues dice que tienes que ir con el abogado, un proceso jurídico, ¿no? Es importante hacer un buen análisis con los abogados de cuál sería la línea de acción en relación a garantías, obligados solidarios y activos de la empresa. ¿Cuándo hay que hacer esto? En cuanto nosotros tenemos una alerta. Es decir, muchas veces el abogado empieza a estudiar el caso hasta que ya nos dimos cuenta que el cliente no va a pagar. Y ahí ya perdimos tiempo, porque si el cliente no quiere pagar, ya cambió las casas, las propiedades, ya vendió el auto y cuando el abogado llega y dice, es que ya no hay nada. Oye, pero si en el expediente había muchas cosas, pues había, porque ya no. Entonces, hay que analizar, desde que tenemos la primera alerta temprana, tenemos que analizar los expedientes y el abogado tiene que hacer una línea de acción de cómo nos iríamos y hay que establecer, como les decía yo, un tiempo para poder realizar. Porque perdemos tiempo. Nunca hay que dejar de hablar o negociar con el cliente. Es decir, es importante eh, primero decirle al cliente lo que puede pasar. Yo les decía al cliente, oye, mira, tu abogado te dirá que no va a pasar nada, que nos vas a ganar, o a lo mejor te dirá que lo va a posponer años, está bien. Pero aquí te dejo mi tarjeta. El día que tu abogado ya no te conteste, porque eso va a suceder, porque pues, si tu crédito está bien instrumentado, lo vas a recuperar. Ese día me hablas y das de cuenta que no pasó nada. No te voy a recriminar, que no me hablaste nada. Nos sentamos y lo arreglamos. O el día que lleguen a embargarte y empiecen a sacar tus cosas, me vas a hablar, yo ya no voy a poder hacer nada. ¿Por qué? Pues porque tú no quisiste hacer nada, ¿no? Tuve un caso así, y me habló a las 7:30 de la mañana. Me despierto, tomo la llamada y me dice, oye, Raúl, pues yo sé que me dijiste que ya no ibas a poder hacer nada, pero ya están aquí, el actuario y se quieren llevar mis cosas y pues oye, yo sí tengo la posibilidad de pagar, bueno, si tenías la posibilidad de pagar, ¿por qué no pagaste, no? Eso lo pensé, eso no se lo dije, porque si ya me estaba hablando, bueno, pues hay que negociar. Y entonces le dije, no, yo no puedo hacer nada, te lo dije cuando estuvimos platicando. No, ayúdame, mira, pues mi esposa ya sabrás cómo se puso y mis hijos. Bueno, está bien, en media hora te hablo. Esperé media hora, le hablé, le dije, bueno, lo que debes es tanto. ¿Cómo le hacemos? Ah, pues te pago tanto y dame plazo para tanto. Bueno, pues órale. Es decir, eh, los clientes, yo no me tengo que pelear con los clientes. Yo no tengo que ni subir la voz, ni bajar la voz. Simplemente le tengo que decir, esto es un proceso. Vamos a llegar a esto, ¿no? Y si no me habló y si me dijo y después llega y me dice, oye, perdón, vengo a pagar. No, es que cuando tú me dijiste, no, pues eso, o sea, al final de cuentas, el saber que la negociación es un proceso, es una técnica, y la madurez nos da la capacidad de manejar mejor las negociaciones.
no son cosas personales. Pues el día de mañana, como a mí me ha pasado, pues ya no estoy en las instituciones y me he encontrado algunos clientes de cartera vencida, que pues, algunos tuvimos pleitos jurídicos importantes, pero siempre hablando y con un buen trato, pues, las cosas se pudieron arreglar, ¿no? Y la otra parte, no descartar negociar y tomar convenios judiciales aún en sentencias a favor. Tuve el caso que una vez nos mandó llamar un juez y nos dijo, oigan, a ver, quiero entender qué están haciendo como institución. O sea, tardaste 3 años, ya tienes una sentencia a favor para rematar la casa de un cliente y ahora me traen un convenio judicial donde solamente te va a pagar lo que debe en retraso y va a seguir con su crédito y le faltan 9 años. O sea, ¿sí es correcto lo que me están trayendo? Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque no queremos casas. Nuestra institución no quiere casas, quiere que nos paguen. Y si el cliente ya entendió que de lo que se trata es eso, pues nosotros está bien. O sea, que nos siga pagando, que nos pague lo que debe y volvemos a poner el crédito al corriente. Es decir, no importa en qué instancia, siempre hay que seguir hablando con los clientes porque en cualquier momento lo podemos arreglar, ¿no? Y por último, pues supervisar abogados con abogados, porque, híjole, o sea, yo tenía juntas cada 3 meses con los abogados y podría hacer un libro y un catálogo de pretextos de los abogados para no avanzar en las cosas. O sea, los abogados generalmente lo que hacen es que avanzan los casos que están rápido, así rápido, porque ellos quieren cobrar, hombre. Y los que están complejos les dan vueltas y vueltas y los dejan ahí empolvados. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas no hicieron una buena estrategia o ven que está complicado. Entonces, nunca piensen, porque se piensa de manera tradicional, que si ya mandé el caso al abogado se va a resolver. Es que ya lo tiene el abogado. No, 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 pues el abogado también tiene un proceso y tenemos que tener un proceso de supervisión para los abogados. Oye, en tanto tiempo tienes que presentar la demanda, tienes que hacer las actuaciones, las pruebas, el desahogo de pruebas y todo lo que ya sabemos, pero tenemos que tener sistemas de seguimiento, eh, porque si no, los abogados empiezan a acumular cartera y nosotros no nos damos cuenta si no tenemos un buen seguimiento, porque dices, oye, este abogado está resolviendo los casos, lo que no nos damos cuenta es que está resolviendo los casos rápidos, nuevos, ¿no? Y cuando hacemos un análisis profundo nos damos cuenta que tiene casos de un año, como me tocó a mí, y ni siquiera habían presentado la demanda porque era compleja, ¿no? Entonces, eh, es importante tener abogados para que se hablen en su mismo idioma, para que el tecnicismo, pues, les diga, oye, sí, te entiendo, pero no se justifica el que no hayas hecho esto, ¿no? Pues básicamente, esa es la parte de la presentación. Siempre me gusta terminar con una reflexión y dice, no, no importa lo complicado que sean las negociaciones con nuestros clientes, siempre deberá quedar satisfecho, sobre todo con el trato. Pues muchas gracias por su atención y abrimos el micrófono para preguntas. Muchas Que tengan. gracias, Raúl. De verdad que un webinar muy interesante y muy rico digamos, en la anécdota con fondo y con forma. Y me parece que es una reflexión bastante valiosa para todas las personas que estamos aquí. Más allá de la anécdota, hay un gran conocimiento atrás de todo eso. Atanasio Acosta dice, ¿qué piensa del dicho? Es preferible un mal arreglo que un buen pleito. Totalmente de acuerdo. Por eso hablaba de que antes y durante el pleito, siempre hay que tener comunicación. Por eso no nos debemos de pelear con el cliente. O sea, yo siempre le tengo que decir al cliente, yo estoy haciendo mi parte. Si tú haces tu parte, lo arreglamos. Si no haces tu parte, pues hay un proceso. Y aun cuando llegaba la demanda al cliente y me hablaba, me decía, oye, ya me demandaron. Sí, pues yo te dije que esto es un proceso, pero eso no quiere decir
que nos podamos arreglar. Eso no quiere decir que tú me hables y yo te conteste, ¿no? Eso no quiere decir que si tú encuentras una solución, y la propongas, yo no vaya y la presente. Inclusive, teniendo sentencias a favor, como les comentaba. Por supuesto que estoy, de acuerdo en esa reflexión, y esa reflexión cabe muy bien en el hecho de cuando ya no hay más, ahí hay que tomar la pérdida. O sea, este cliente no tiene más, su negocio ya no tiene más, ya vendió, nos puede pagar el 60%, pues ni modo, lo tomamos y lo otro lo llevamos a un proceso de quebranto. Porque si no, después, oye, si me puede pagar 60, puede pagar el 100. Y cuando pasa en la experiencia, pues ya no nos pagó ni el 60, ya no nos pagó nada. ¿Por qué? Pues porque generalmente el cliente que cae en ese tipo de circunstancias le debe a varios. El que primero llega y dice, oye, aquí está la solución, págame, vemos, es el primero que toma los recursos. Entonces, por supuesto que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Excelente, muy bien. Me pregunta Ginny Peña, ¿cuál es la mejor manera de reaccionar cuando un cliente está predispuesto al momento de de la visita de recuperación? Digamos que la parte importante justamente es lo que decía, eh, es llegar y decirle, si lo vemos enojado, molesto, hay que decir, oiga, pues yo lo entiendo que esté molesto, enojado. Usted piensa que yo vengo simplemente a exigir la parte del pago. No, no, no vengo solo a eso. O sea, primero vengo a reconocer que usted es un buen cliente porque si no, no le hubiéramos dado crédito, ¿no? Vengo a entender, porque ya leí su expediente, que su negocio iba bien, su actividad iba bien. Vengo a entender qué fue lo que pasó. Vengo a entender cuál es su problema. Y si usted necesita que le ayudemos, le vamos a ayudar. O sea, la mejor manera es que si el cliente está enojado, molesto, primero entenderlo. Un poco de terapia de, a ver, explíqueme lo que pasó. Pues a veces hasta media hora de diciendo qué fue lo que pasó, porque les puedo platicar de todo. Enfermedades, divorcios, secuestros, demandas. Y pues los clientes, imagínense la presión que el cliente tiene de todos lados. Pues de repente, cuando alguien se sentaba y es como cuando dicen el chiste, nomás les dice, oye, ¿cómo estás? Pues se suelta a llorar, ¿no? Bueno, pues sí me tocó muchas veces, pues escuchar al cliente. Por supuesto que se desahogan, ¿no? Y una vez que pasa eso, entonces ya empieza el cliente a pensar también. Y en eso es lo que les decía el trato, tiene que ser muy empático. O sea, todavía no sabemos si el cliente no tiene la voluntad de pago y no quiere. Y nosotros pensamos que todos son así. No, hay que entrar, yo les decía a mis ejecutivos de recuperación, hay que entrar con una página en blanco de ni prejuzgar ni pensar, es que el cliente me va a decir. O sea, decía, nunca pongan palabras suyas en boca del cliente. Es que el cliente me va a agredir. No, 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 tú llegas con una página en blanco, si lo ves molesto, le dices, oiga, te entiendo que esté molesto, haces una empatía, quiero ayudar. Esa es la mejor manera de llegar con un cliente. Muy bien, muy bien. Están llegando muchas preguntas, lo cual me alegra muchísimo. Norvin Varela pregunta, ¿cómo han manejado los asesores o el jefe de cobro con los clientes una vez que ha pasado a legal? ¿Pueden seguir cobrando? Digamos que sí, dependiendo de la parte de la justicia, pero hay diferentes maneras. Es decir, si el juicio ya va avanzado y, y el que nosotros recibamos un pago hace que ese juicio se altere, eso hay que platicarlo con el abogado. Pero una buena manera es que el cliente puede depositar en el juzgado. O sea, el cliente va a decir, oye, ahorita no puedo pagar, yo sé que me están demandando, pero mira, me cayeron 3 pesos, no los puedo recibir no porque no quiera, sino por cuestión legal, pero te llevo al juzgado y los depositas en el juzgado. Y cuando salga la sentencia, el juez va a decir, debe 100, pero ya pagó aquí 3 o 97. Siempre hay que tomar dinero, pero eso no quiere decir que lo podemos tomar de una manera que no vaya acorde a los procesos legales.
Cuando ya está con el abogado hay que preguntarle al abogado y lo peor que puede pasar es que lo deposite en el juzgado. Claro, muy bien. Ahí la persona Paul levantó su mano. Le invito por favor a que escriba la pregunta en el chat de la plataforma. Está habilitado el chat para la sesión para que nadie pueda acceder a los micrófonos, justo para promover la comunicación más efectiva entre las partes que estamos aquí. Gracias, Paul. Pregunta Julio Alexander Velázquez. ¿Qué tipo de estrategia se puede usar cuando el departamento legal de la institución es muy deficiente? Era lo que decía, es decir, no hay mejor forma que un abogado le dé seguimiento a otro abogado. Al final de cuentas, si yo les decía a mis ejecutivos, si ustedes detectan que un proceso jurídico está atorado, tienen que mandar una nota ejecutiva, me la tienen que mandar a mí o la tienen que mandar al departamento de seguimiento. Oye, yo estoy dando seguimiento a este caso, debieron de haber presentado la demanda hace 3 meses, ya pasaron 3 meses y no ha pasado, no la han presentado. Oye, ya pasó otro mes y no la han presentado. Es decir, muchas veces la parte que hay que establecer como institución es un canal de comunicación para nosotros tomar el pulso y no hay nadie mejor que tome el pulso que quien está en la línea, quien está en el frente, ¿no? Sí tenemos que tener mecanismos y muchos de estos expedientes que iba yo a revisar que tenían un año ahí atorados y nadie hacía nada, pues fue por propuesta de los propios ejecutivos que me decían, oye, es que no pasa nada con esto, ¿no? Esa es la mejor propuesta que les pudiera yo hacer. Bueno, hay una que también hice, pues le quité la cartera a varios abogados. O sea, llegué y vi que la tendencia era, no, oye, ¿sabes qué? Pues creo que no estamos en el mismo tenor. Entonces, pues desafortunadamente te tengo que decir, porque ya te hice 2 advertencias, que la tercera es la vencida y pues te vamos a recoger la cartera. Entonces, recogíamos la cartera y se la dábamos a otro abogado, ¿no? Porque si no, es un poco lo que les decía, tampoco me peleé con los abogados. Yo fui y les dije, oye, me marcan estos retrasos, ya vi que sí es cierto. Si en 3 meses vengo y no veo un avance de tal porcentaje, pues entonces ya va a ser tarjeta amarilla, regresando al fútbol, ¿no? Y entonces cuando regresas y no hay, pues ya es roja directa, ¿no? Entonces, son procesos, no es pelea, no es estar detrás, es procesos. Muy bien, muy bien. De verdad es que ha habido muchísima interés en las preguntas y eso me encanta. Atanasio Acosta vuelve a preguntar, dice, con los negocios en quiebra que generalmente llevan a castigo o pérdida de los créditos, me pareció que usted mencionó que era recomendable vender esa cartera a empresas especializadas en cobro. Sí, digamos que hay una última salida. Hay empresas que se dedican a comprar cartera y entonces hay dos modalidades, de manera individual o de manera en paquete. Entonces, ustedes pueden vender, digamos, a lo mejor en algunas donde hay juicios, en algunas donde están, un paquete y en el paquete administran, dices, oye, te voy a poner un 10% de casos donde pues a lo mejor hay una posibilidad, yo no la veo, a lo mejor tú la ves, y te pongo otros casos pues que se ve un poco más fácil, ¿no? Es decir, pero este es el paquete. Oye, es que en esto no voy a recuperar, pues está bien, pero el paquete es este, y el porcentaje de recuperación del paquete es este, y tú le vas a invertir tanto, y si haces las cosas bien, pues vas a tener una buena ganancia. Entonces, pues lo vendo 25 centavos, en 30 centavos, pues ya recuperé algo. Sí es algo que al menos acá se utiliza mucho. Muy bien, Raúl. Y tengo una última pregunta. Discúlpame que te estamos bombardeando con preguntas, pero la verdad es que el interés ha sido mucho. Dice Paul, ¿alguna experiencia con cartera castigada por más de 3 años? ¿Y qué sugerencia por ser de esa antigüedad y en qué casos no se hizo el cobro respectivo en el momento? Digamos que aunque esté en esa circunstancia, la invitación es la misma, hay que hacer la clasificación. Es decir, yo tengo que ir a ver a todos.
hasta los que tengo castigados. Es decir, yo tengo una cartera que me asignaron como ejecutivo. Yo tengo que clasificarlos en los 4 que decía. Si el cliente tiene voluntad de pagar y su negocio puede pagar. Si el cliente tiene voluntad de pagar y el negocio no puede pagar. Si el cliente no tiene voluntad y el negocio puede pagar. Y si el cliente no tiene voluntad y el negocio no paga. Pero yo no lo voy a saber hasta no ir a verlo. O sea, yo tomaría el expediente de ese caso, vería en función a qué se dio, qué tenía, a qué se dedicaba, y luego lo iría a ver para ver si efectivamente ya no se puede hacer nada. Se puede tener la sorpresa de que a lo mejor sí se puede hacer nada y nunca nadie lo hizo porque a la gente que se lo asignaron decía, no, pues ya tiene 1 año, no, pues ya tiene 2, no, pues ya tiene 3. Bueno, en algún momento hay que ir a hacer un análisis y si la conclusión es que de plano ya no se puede hacer nada, pues entonces proponerlo para castigo ya y olvidarse de él o proponerlo para venta. Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que ha sido un webinar muy interesante. Nos pasamos un poquito, pero me parece que no hay ningún problema. Antes de concluir con este webinar, me gustaría platicarles un poquito sobre los webinars que siguen a continuación. El próximo 25 de julio, muy pronto, tendremos este webinar de programas de formación interna, cómo formar a los formadores dentro de nuestras financieras. Hablaremos sobre planes internos de capacitación, microenseñanza en la empresa, evaluación y seguimiento y las mejores prácticas. Y aquí incluso incorporando inteligencia artificial y procesos muy vanguardistas en la formación de formadores. Cómo formar a mis formadores, cómo elaborar un buen plan interno de capacitación. Esto a cargo del maestro Aníbal Villa Álvarez. Él es el director de la Facultad de Diseño de la Universidad de Mondragón, México, maestro en Ciencias de la Educación y maestro en Innovación y Emprendimiento por la Universidad de Barcelona. Habiendo dicho esto, no me queda más que agradecerles a todos y todas su participación en este webinar extraordinario. Muchas gracias al maestro Raúl Vargas. Se le nota la pasión y el entendimiento del tema, se lo agradezco muchísimo. También agradezco a Red Catálisis, a Patricia, por supuesto, Patricia Amador, a don Raúl Sánchez y a todas las entidades que el día de hoy se dieron cita en este webinar. Síganos, por favor, porque tendremos más webinars a lo largo de este año. Muy seguramente volveremos a invitar al maestro Raúl Vargas. Les agradezco muchísimo. Que tengan una muy bonita mañana de jueves. Hasta la pronto.